Hay muchos colegas que están hablando de una situación explosiva en Ecuador con un paro y protesta que se extienden en todo el país. Segundo día consecutivo. En verdad este sería el tercero, ¿no, Pedro? Sin Sí, efectivamente. transportes. Y con Rafael Correa, el ex presidente de Ecuador, presidente Rafael Correa. Hola Rafael, Eduardo Aliberti desde la red junto con Pedro Brigger y todo el equipo de Marca de Radio. Muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Nos escucha usted bien? Sí, los escucho muy bien. Ojalá ustedes también lo hagan. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Saludos a ti, Eduardo, Pedro, a todos los compañeros. Y obviamente, pues a nuestra querida Argentina. Rafael, ¿qué evaluación hace de la situación en este momento y si acaso lo sorprendió? Mira, cuando me conectaron, ¿no?, con la radio para esta entrevista y estaban hablando que la situación catastrófica cambió radicalmente, yo decía, ya dieron la introducción para Ecuador. Y de repente dicen, Alberto Fernández tocó una tarea muy dura, y me di cuenta que estaban hablando de Argentina. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Construcciones que se hicieron con mucho esfuerzo para países más justos, economías más sólidas, más autónomas, con dignidad, y vienen entrevistas y pueden destruir muy fácilmente lo que con tanto esfuerzo ha construido. Pero una diferencia con el caso argentino, que ya sabían que votaban por la derecha. En Ecuador ganó la Revolución Ciudadana y este sinvergüenza nos traicionó a todos, pero además traición con un gran grado de ineptitud. Porque, bueno, traiciona ya es suficientemente grave, pero construye algo nuevo y mejor. No han hecho nada. Se han pasado 2 años y medio engañando, saqueando el país, persiguiendo. Ecuador tiene presos políticos, hay lawfare, hay persecución, y los medios de comunicación callando, siendo cómplices abiertos de aquello, porque tú sabes que mi relación con los medios nunca fue muy buena, entonces si es contra Correa todo está permitido, pero no es Correa. Mira lo que le han hecho a Lula, lo que le hicieron a Cristina, lo que le hacen a Evo Morales, es ese ataque a los enemigos de clase, aquellos que realmente temen porque saben que son un peligro a su sistema que no ha dominado 2 siglos y no ha mantenido 2 siglos en el atraso. Yo siempre dije, queridos amigos, que Ecuador era cuestión de tiempo. Veía cómo se deterioraba la economía por la inacción, ineptitud de esta gente, por los fundamentalismos ideológicos. Cuando acordaron con el Fondo Monetario Internacional, sabíamos que era la etapa final. Y bueno, ha llegado, yo creo, esa etapa. Si sobrevive el gobierno ecuatoriano, será ya en muerte clínica. Yo creo que lo sostendrán a Moreno. Moreno es un títere, ¿no? Los grupos de poder lo sostendrán para que no quede tan mal, pero después de un par de meses dirá que tiene problemas de salud y dejarán el gobierno en manos de un vicepresidente que nadie conoce, que nadie votó, es el tercero de este gobierno, y así tratarán de llegar hasta las próximas elecciones sin daños tan grandes como los que pueden ser. Pero la situación de Ecuador es extremadamente grave, la gente está harta de 2 años y medio de gobierno, engaño, indignidad, entreguismo, y la represión es brutal. Por ponerles un ejemplo, se dictó el estado de excepción. En el 2005 no teníamos estado de excepción. Y eso significa que se pierden derechos fundamentales, por ejemplo, se pierde el derecho a la confidencialidad de la correspondencia, se puede hacer allanamiento sin orden de un juez, hay prohibición de reuniones públicas y una serie de abusos que se puede dar por ese estado de excepción. Pero es el terror que tiene el gobierno al pueblo con la cómplice, y eso lo tengo que decir. Gracias a Dios existen periodistas como ustedes. Nada de esto hubiera podido ocurrir ni en Argentina, ni en Ecuador, ni en Brasil, sin la complicidad de la prensa hegemónica. Presidente Correa, lo saluda Pedro Brigger. ¿Cuáles son las medidas concretas que tomó Lenín Moreno para diferenciarse de su gobierno y que implican un retroceso en el nivel de vida de la población? Ha destruido todo. Para empezar, cuando tú no tienes moneda nacional, mira, el talón de Aquiles de todo país en vía de desarrollo, incluso Argentina, es uno de los países de desarrollo relativo más alto de América Latina. Eso significa que es algo competitivo, alta productividad. El talón de Aquiles de Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, de los países en vía de desarrollo se llama sector externo. No es el sector fiscal, eso es ideología. Tú, el problema fiscal siempre lo puedes reparar de alguna forma, ¿no? Con generando ingresos, disminuyendo gastos. Pero ¿cómo controlas y cómo enfrentas que se te desplomen los precios de tus productos? Es lo que sucedió en el 2014. El mejor mecanismo para eso es la moneda nacional. A ustedes les cayó la convertibilidad precisamente por un tipo de cambio fijo extremo. La dolarización va más allá de la convertibilidad. Nosotros no tenemos moneda nacional. Tenemos un tipo de cambio fijo extremo. No es que es como la Unión Europea, que se adopta una moneda común. Aquí adoptamos una moneda extranjera. Importamos la política monetaria de Estados Unidos, que tiene los ciclos económicos exactamente opuestos a los nuestros.
Cuando nos sube el precio del petróleo, a nosotros nos va bien y a Estados Unidos mal y viceversa. Es una locura técnica económica. Entonces, con ese esquema, tienes que proteger la economía de alguna forma. Tienes que aplicar política comercial, tienes que aplicar aranceles, que además te dan ingreso fiscal. Cuando yo hice eso, créeme, no les estoy exagerando, pueden buscar las noticias de prensa, los grandes periodicazos eran, subió el precio de la Nutella. Subió el precio de la Nutella. Cuando tuvimos, después de un terremoto que sufrimos en el 2016, aplicar salvaguardias, aranceles extraordinarios para proteger nuestro sector externo. Pero de todos modos se pudieron mantener al tope los aranceles. Los disminuyeron, perdiendo ingreso fiscal, liberalizando el sector externo, permitiendo fuga de divisas, haciendo que bienes importados rompan la producción nacional, acaben con el empleo nacional. ¿Por qué? Porque están en el poder los importadores. No está el artesano, no está el pequeño productor. La política económica es eso, política, y que refleja quién está en el poder. No es que se pueda hacer toda economía, pero tampoco se tiene que hacer lo mismo de lo peor. Y cuando los que brincan de entusiasmo son los importadores y los banqueros, es porque están en el poder y le están beneficiando las medidas a ellos. Entonces, desmantelaron eso en la parte económica, de ahí viene el descalabro. Tienen un déficit externo que no lo van a poder controlar, tratan de controlarlo con esta clase de medidas, quitándole ingreso a la gente con una gran recesión que están generando. En el plano seguridad, desmantelaron el Ministerio de Seguridad, coordinador de seguridad. Nosotros tenemos una frontera muy caliente con Colombia. El Ministerio del Interior, que antes era todólogo, era Ministerio de Gobiernos Locales, Culto, Justicia, Derechos Humanos, lo dejamos solo como Ministerio de la Policía, de Seguridad Ciudadana, y el éxito fue enorme. Pasamos a ser el segundo país más seguro de América Latina. Desmantelaron todo. Hoy ha vuelto a crecer la inseguridad. Y tendríamos que hacer unas 10 entrevistas para poder enumerarles todos, pero por ejemplo, yo escuchaba que hablaban de política internacional argentina. La política internacional ecuatoriana es vergonzosa. Atentar absurdamente, tontamente contra la integración. La entrega de Julian Assange. O sea, el Ecuador es hazme reír a nivel mundial. Nadie va a confiar en Ecuador. En el futuro, no en los próximos 20 años, próximos 2 siglos. Yo creo que para siempre. ¿Quién va a refugiarse en un país como Ecuador después de lo que han hecho, ¿no? La entrega de Galápagos como base para los aviones norteamericanos. Y te puedo decir lo mismo a nivel democrático. Se tomaron todas las instituciones con el engaño a la gente, con una consulta popular en febrero del 2018 absolutamente inconstitucional. Asaltaron todo, se tomaron Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, superintendencias, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Procuraduría, contra todo. Han dado por lo menos 4 o 5, han provocado rupturas constitucionales, entre ellas la destitución del vicepresidente democráticamente electo, que ya tiene más de 2 años en la cárcel y no han encontrado un solo centavo. Es un preso político. Entonces, sería muy largo enumerar. Al principio engañaron a la gente, como Argentina, pero ya después de 2 o 3 años de echarle la culpa al gobierno anterior, nadie se lo cree. Y ahí que no es tonta, pues compara su realidad con lo que era anteriormente. Correa, de mi parte una última. ¿Usted qué salida política imagina para esta situación? Usted está exiliado, no puede volver al país, hay algunos avances electorales de su fuerza, pero en términos de la explosión que parece vivir Ecuador, la explosión social, o por lo menos de protesta, ¿qué salida política se puede imaginar? En algún momento acaba de aludir usted a la probabilidad de que lleguen de alguna manera las elecciones. ¿Con qué fuerza política se responde a esto? Mira, yo quise hacer una precisión, porque no me gusta mucho la palabra exiliado. Yo anuncié al país hace 3 o 4 años que no me iba a presentar en el 2017. Esa que ganaba y en una sola vuelta y todos lo saben, ¿no? Y que venía a recibir a Bélgica, donde es mi esposo, donde estaban estudiando mis 2 hijas, en Francia estaban estudiando. Pero hace 3 o 4 años, en 2014, 2015. Salí en el 24 de mayo del 2017 con 70% de popularidad, ni un solo juicio, ni siquiera por haber pasado una luz roja. Y vine en julio 10, como lo había dicho, a vivir en Bélgica en 2017. En octubre, cuando ya se produce la ruptura con este señor Moreno, anuncia él que me quiere ver preso. Y me empiezan a llover juicio, porque optaron la justicia, sobre todo a partir de ese referéndum de febrero del 2018, que con un consejo que tenemos aquí, que elige autoridades, se tomaron todas las autoridades del Estado de forma absolutamente inconstitucional. Entonces yo no es que salí exiliado, ni mucho menos. Resido en Bélgica, y tampoco puedo regresar al país para estar 3 meses preso hasta demostrar que soy inocente. ¿Sabes cuántos juicios tengo? 29 juicios penales. Ni Al Capone, ni Pinochet, ni el Chapo Guzmán juntos tienen tanto. Y es irrisorio, ¿no? Por supuesto, vivir donde está irrisorio, pero es hasta ridículo. Entonces, eso va a cambiar cuando cambie la situación política. Sobre la situación política, también es fácil olvidar,
nos mal acostumbramos los ecuatorianos, porque del 2007 al 2017 hubo un solo presidente. Yo gané 3 elecciones presidenciales consecutivas, 2 en una sola vuelta, que era impensable en un país como Ecuador. En total ganamos 14 elecciones. Y los jóvenes creen que siempre fue así. Pero antes de mi gobierno, en los 10 años anteriores, 1996-2006, en 10 años hubo 7 presidentes. 11 si cuentan un triunvirato de 2 horas y una vicepresidenta de 2 días. 11. Entonces, precisamente para evitar aquello, esa inestabilidad, la Constitución del 2008, hay salida política, democrática e institucional para el caso ecuatoriano. No tenemos que enfrentar el problema de Perú, donde están al borde de la institucionalidad. Nosotros tenemos institucionalidad para superar esta crisis democráticamente. ¿Cómo? La Constitución del 2008 estableció artículos desde 148 y artículo 130, la muerte cruzada. En caso de gran conmoción social, la Asamblea con 2/3, es el artículo 130, la Asamblea Nacional puede convocar a elecciones de presidente y de asamblea. Se destituye al presidente y se disuelve la asamblea. O el presidente puede también, por un simple decreto, hacerlo. Poner su cargo a disposición, disolver la asamblea y anticipar elecciones. Si fueran patriotas, si no le tuvieran temor al pueblo, llamarían elecciones. Y Moreno pondría su cargo a disposición y se presentaría él puede presentarse como candidato. Y vamos a ver qué respaldo obtiene. Pero sabe que si obtiene el 2% sería demasiado y no lo van a hacer y prefieren que el país se hunda. Quiero decirle que yo lo hice. Cuando yo llegué al país era un descalabro, hicimos una asamblea constituyente en 2008, mi mandato era de 2007 al 2011, y en el 2009 tuvimos elecciones, el pueblo me ratificó en las urnas. ¿Por qué no lo hace esta gente? Porque no tiene una democracia, por eso la persecución jurídica a los dirigentes progresistas, no creen en la democracia, creen solo en sus intereses y no van a aflojar la presa que ahora tienen, que se llama Ecuador, para saquearlo y todo ponerlo en función de sus grupos y sus intereses personales y grupales. Pero ahí fue la reacción del pueblo ecuatoriano. En todo caso, hay salida política, hay salida democrática, hay salida institucional, hay salida perfectamente constitucional. Los que están rompiendo la democracia son ellos, porque dicen, hay golpismo, ¿qué golpismo? Llamen a elecciones, como dice la Constitución, y digamos quién es quién en las urnas. Correa, le mando un abrazo muy grande, le agradecemos en nombre de todo el equipo de Marca de Radio. Mil gracias. Mil gracias por habernos atendido. Rafael Correa, en directo desde Bruselas.